Iglesia Bíblica de Montevideo, buscando amar a Dios, amar a las personas y hacer discípulos. Bueno, buenos días a todos. Es muy lindo poder verlos otra vez y quería invitarles a que puedan abrir sus Biblias en Efesios 1. Hemos estado haciendo una serie en este libro que empezamos hace unas semanas y hoy vamos a continuar. Hoy el mensaje es sobre los versículos 13 y 14, pero para entrar en el contexto quisiera que leamos desde el versículo 1. Entonces, Efesios 1, versículo 1 al 14. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra esta mañana, por esta oportunidad de poder reunirnos para alabarte, para conocerte un poco más. Te damos gracias, Padre, porque como vemos en este pasaje, tú iniciaste un plan aún antes de que nazcamos para ser salvos, Señor, y te agradecemos por ese plan, te agradecemos por ese amor y por esa misericordia que tú nos das sin nosotros merecerlo. Y Padre, oramos que esta mañana nos ayudes a entender un poco más de ese plan, que podamos entender tu obra en nuestras vidas y que tu palabra nos transforme. Te agradecemos por este tiempo y oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hace unas semanas, para los que no estuvieron, estábamos hablando como, es muy interesante que del versículo 3 al versículo 14, en el idioma original en griego, es una sola oración que nos empieza a hablar nos llama a alabar a Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, ¿no? De que podamos alabar a Dios dándonos cuenta de todo lo que Él hizo por nosotros, en habernos salvado y en derramar sobre nosotros sus infinitas bendiciones, ¿no? Son cosas que Él ha hecho por nosotros, cosas que ni siquiera podemos imaginar. Y lo que es interesante es que nos llama a alabar a Dios, no solo de forma general, sino que nos llama a alabar pensando en cada persona de la Trinidad, porque nos muestra que cada persona de la Trinidad tuvo un rol en este plan de salvación por nosotros. Vimos que el Padre es quien nos escogió y vimos que el Hijo es quien nos redime. Y hoy vamos a ver cómo el Espíritu es el que nos da seguridad en nuestra salvación. Y entonces Pablo habla del rol de cada persona de la Trinidad y al final de cada descripción dice para alabanza de su gloria. Lo dice 3 veces. Y es interesante, eso es muy importante porque nos muestra que todo lo que somos y todo lo que tenemos en Cristo
es gracias a lo que Él hizo, es gracias a su obra y no es nada que nosotros hayamos ganado, no es nada que nosotros hayamos hecho para poder tener esa bendición y esa salvación. Y entonces es algo impresionante, ¿no? Y en las anteriores prédicas hemos hablado sobre el rol de Dios Padre, hemos hablado sobre el rol de Dios Hijo, y hoy vamos a hablar sobre el rol del Espíritu Santo. Y como dijimos, el rol del Espíritu Santo es darnos seguridad en nuestra salvación. Entonces, ese es un tema muy importante, ¿no? El darnos cuenta de nuestra seguridad, de estar seguros de nuestra salvación. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces estamos muy inseguros en nuestra salvación. Estamos inseguros de nuestra posición espiritual, de nuestra condición, ¿no? Muchas veces estamos inseguros de si realmente somos salvos. No sabemos si estamos salvos. No sabemos si realmente somos hijos de Dios. No sabemos si realmente nuestros pecados han sido perdonados. No sabemos si realmente vamos rumbo al cielo. Y estamos inseguros. Y la verdad es que es una posición en la que no queremos estar. No es bueno que pasemos toda nuestra vida dudando de lo que somos y de lo que tenemos en Cristo, ¿no? Cristo quiere que tengamos seguridad en esas cosas. Entonces, el pasaje que hemos leído, y específicamente los versículos 13 y 14, están en la Biblia justamente para que nosotros podamos tener esa seguridad, ¿no? Para que realmente podamos entender quiénes somos en Cristo y qué tenemos en Cristo, para combatir esa incertidumbre y para que tengamos certeza, ¿no? Y lo que nos va a ir mostrando es que esa certeza viene cuando yo puedo mirar mi vida y ver evidencias de que el Espíritu Santo vive en mí, ¿no? Y cuando veo que el Espíritu Santo está en mi vida, eso me da dos certezas muy importantes de las que nos habla este pasaje. La primera certeza me muestra que verdaderamente pertenezco a Cristo, y la otra cosa que me muestra es que tengo una esperanza futura. ¿Okay? Entonces vamos a ver hoy esas dos certezas que nos da. ¿Okay? La primera, que pertenecemos a Cristo. Y vemos esto en el versículo 13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Okay, hay dos como que prácticas en el mundo antiguo que nos ayudan a entender este versículo. Uno es que muchas veces la gente que tenía animales, que tenía ganado en ese tiempo, y lo siguen haciendo hoy, muchas veces tomaban un sello metálico, uno de fierro, lo ponían al fuego hasta que el metal esté caliente, un hierro candente así rojo, y lo ponían sobre el animal, ¿no? ¿Y eso qué hacía? Le dejaba al animal un sello permanente, y cuando la gente veía esa marca en el animal, sabían a quién le pertenecía, ¿no? Decían, bueno, este animal tiene la A y la J de Andrés James, entonces le pertenece a él, ¿no? Y entonces era algo que se hacía, y hoy en día se sigue haciendo lo mismo. Otra práctica que se hacía es que muchas veces cuando enviaban una carta, el emisario ponía un sello sobre la carta. ¿Y eso qué hacía? Mostraba que la carta verdaderamente había sido enviado por la persona que lo estaba mandando, y que no era una copia, no era una carta falsificada, sino que realmente era genuino, ¿no? Y entonces, tomando estas dos imágenes, vemos algo interesante, que cuando hablamos de sello, estamos hablando de algo que muestra pertenencia, y estamos hablando de algo que muestra autenticidad, ¿no? Algo que muestra pertenencia y autenticidad, ¿no? Y entonces lo que Pablo nos está diciendo es que el momento que cualquiera de nosotros somos adoptados a la familia de Dios, el momento que escuchamos el evangelio y el momento que creemos en él para salvación, Dios pone un sello permanente sobre nuestras vidas, ¿no? Un sello que muestra que nuestra fe es real, que somos hijos de Dios verdaderamente y que verdaderamente le pertenecemos, ¿no? Y lo que es fascinante de esto es que no es un sello superficial, ¿no? No es el tipo de cosa que, como esos tatuajes de niños que están ahí un rato y que los lavas y se sale, ¿no? Es un tatuaje que está grabado permanentemente en ti, y no solo en tu cuerpo físico, sino en tu espíritu, ¿no? Es algo que está ahí, que Dios te sella de manera permanente, ¿no? Que por toda la eternidad tú eres marcado como pertenencia suya.
Y eso es impresionante, ¿no? Porque una de las cosas que esto nos muestra es que podemos tener seguridad en mi salvación, ¿no? Otra cosa que nos muestra es que la salvación no se pierde. ¿Por qué? Pues obviamente es posible tener una fe falsa y pensar que soy salvo cuando en realidad no lo soy, pero si realmente soy salvo, yo puedo tener esa seguridad que Él me ha sellado y que ese sello es permanente y que no se va a borrar. Entonces es una promesa impresionante, es algo hermoso, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿cuál es ese sello? Es el Espíritu Santo, como nos dice aquí, ¿no? El sello que pone sobre nosotros es el Espíritu Santo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo sé si el Espíritu Santo está en mi vida? ¿No? Porque básicamente lo que Pablo está diciendo es, si yo quiero saber que verdaderamente soy hijo de Dios, si verdaderamente quiero saber si soy salvo y estoy yendo rumbo al cielo, si quiero saber si todas esas bendiciones de Efesios 1 se aplican a mi vida, entonces lo que tengo que hacer es mirar mi vida y ver si hay evidencias de que el Espíritu Santo vive en mí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es la garantía o el sello de que yo soy salvo y de que yo le pertenezco a Dios. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo saber si el Espíritu Santo vive en mí? ¿Cuál es la evidencia? ¿Qué tendría que mirar en mi vida para saber que el Espíritu Santo está ahí? Y hoy en día, a veces hay mucho énfasis simplemente en dones espirituales. ¿Y a qué me refiero con dones espirituales? Me refiero, los dones espirituales, si quieren leer más de esto en 1 Corintios, habla de que cuando somos hijos de Dios, Él nos da a cada uno habilidades para poder servir en la iglesia, ¿no? Nos da habilidades para que podamos como que bendecir a otras personas y ser de ayuda para ellos, ¿no? Y entonces, muchas veces lo que se hace es que se enfoca solo en los dones espirituales. Y a veces incluso te dicen, para que tú sepas que eres hijo de Dios y que el Espíritu Santo está en ti, tiene que haber ciertos dones específicos, ¿no? Por ejemplo, a veces te dicen que tendrías que poder hablar en lenguas o tendrías que poder profetizar o sanar a gente enferma o cosas así, ¿no? Pero tenemos que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Por dos razones principales. Uno es porque Dios no da los mismos dones a todas las personas, ¿no? En 1 Corintios 12, si lo leen, van a ver que Dios distribuye diferentes tipos de dones o habilidades a diferentes personas, ¿no? No da lo mismo a todas las personas. Entonces es incorrecto agarrarnos de una bendición o de un don espiritual específico y medir la espiritualidad de todas las personas en base a ese don. Y decir, si tú no tienes eso, no tienes al Espíritu Santo. Porque en 1 Corintios nos habla que Él da diferentes dones a diferentes personas, ¿no? Y entonces es incorrecto que basemos la espiritualidad de alguien en base a un don específico. Ahora, si miramos, por ejemplo, en la historia de la iglesia, es fascinante ver cómo habían diferentes hombres de Dios, personas que Dios usó de una forma increíble y que tenían dones muy diferentes, tenían habilidades muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, tenemos a un Whitfield, que no sé si han escuchado su historia, pero era un hombre que, digamos, hace 250 años se paraba y predicaba y tenía una oratoria increíble. Y lo que a mí me impresiona es que yo estoy usando un micrófono con 50 o no sé, 40 personas. Él podía hablar, porque en ese tiempo no habían micrófonos, él podía hablar a 30,000 personas sin micrófono y la gente le escuchaba, ¿no? Y venían y escuchaban y tenían una manera de hablar y ser usado por Dios, ¿no? Entonces Dios usó hombres como él, pero también tienes otro tipo de hombres, como ser Wesley, ¿no? Que John Wesley era alguien que tenía muchas habilidades de organizar cosas, de administrar a la gente. Y después tienes otra gente como Jonathan Edwards, que era alguien que le llaman la mente más brillante de Estados Unidos, ¿no? Entonces tienes diferentes hombres con dones muy diferentes, con habilidades muy diferentes, y sin embargo, por ejemplo, en esos tres casos, ninguno de ellos hablaba en lenguas, ninguno de ellos hacía cosas milagrosas, y sin embargo, no podemos decir que Dios no estaba obrando en sus vidas, o que ellos no tenían el Espíritu Santo. Es muy evidente que el Espíritu Santo vivía en ellos y que les estaba usando para hacer cosas impresionantes en su tiempo, ¿no? Y entonces tenemos que tener un poco de cuidado de medir la espiritualidad de las personas en base a un don específico.
La otra razón por la que tenemos que tener cuidado de solo mirar dones del Espíritu para determinar si alguien tiene al Espíritu Santo en su vida, es porque si bien el Espíritu Santo da dones o habilidades a la gente, esa no es su única ni su principal función, ¿no? La Biblia habla de que el Espíritu Santo hace muchas cosas más. Por ejemplo, el Espíritu Santo es quien nos da vida espiritual cuando estamos muertos en nuestros pecados, ¿no? El Espíritu Santo es el que nos ilumina, el que nos hace poder entender la palabra de Dios, ¿no? Cuando no tenemos al Espíritu Santo, la palabra de Dios es aburrida, es necedad, no la entendemos y no nos importa. Pero cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, nos ayuda a entender la palabra y amar la palabra y ser transformados por la palabra, ¿no? Entonces el Espíritu Santo hace eso. El Espíritu Santo transforma vidas, nos purifica, nos santifica. El Espíritu Santo nos da poder para vivir la vida cristiana. El Espíritu Santo también nos capacita para poder servirle en la iglesia. Y el Espíritu Santo hace muchas cosas más. Entonces, ¿por qué hablo de todo esto? Porque solo para decir que hay muchas diferentes cosas que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, ¿no? Y entonces no deberíamos simplemente enfocarnos en dones o habilidades espirituales, sino mirar todas esas cosas que el Espíritu Santo hace, que la Biblia dice que el Espíritu Santo hace, y decir, realmente en base a todo lo que la Biblia dice del Espíritu Santo, ¿puedo decir que el Espíritu Santo vive en mí? No solo mirar dones espirituales, porque incluso eso puede ser engañoso. A mí algo que me llama mucho la atención es, por ejemplo, en Mateo 7, habla de que incluso habrán personas que dice que en su nombre profetizarán, en su nombre sacarán demonios, en su nombre harán milagros. Y después, ¿se acuerdan qué dice? Que yo les diré, apartaos de mí, hacedores de maldad. Eso es algo que llama la atención, ¿no? Porque te muestra que es posible que una persona esté haciendo cosas que parecen muy sorprendentes, que parece que tiene muchas habilidades espirituales, y aún así esa persona puede no necesariamente ser salva, ¿no? Y entonces tenemos que obviamente los dones espirituales son parte de lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, pero no es lo único, ¿no? Entonces tenemos que tener un poco de cuidado. Entonces, ¿cuáles son las cosas que deberíamos mirar para saber si el Espíritu Santo vive en nosotros? Algunas de las cosas que hemos dicho, ¿no? Por ejemplo, si entiendo verdaderamente el Evangelio. Esa es una señal de que el Espíritu Santo está en mí. No estoy basando mi salvación en lo que yo hago, sino en la cruz de Cristo. Eso es algo que solo el Espíritu Santo me puede mostrar, ¿no? Otra cosa es que tengo convicción de pecado. Que tengo convicción de pecado, que no soy como antes, que pecaba y no me importaba, sino que ahora el Espíritu Santo me molesta con mi pecado. Cuando caigo en pecado, no me deja tranquilo, me hace arrepentirme, ¿no? Me lleva a la cruz. Otra evidencia es que ahora, como decía antes, ahora amo la palabra de Dios. Tengo hambre y sed de la palabra. Y ahora la palabra me está transformando. Otra evidencia es que ahora tengo victoria sobre el pecado. Que estoy encontrando victoria en mi lucha contra el pecado. No significa que ahora no peco, no significa que ahora soy perfecto, pero progresivamente estoy creciendo en esas cosas, ¿no? Otra evidencia es que ahora amo a Dios, que cada día estoy amando más a Dios y más a las personas, ¿no? Otra evidencia es que cada día estoy creciendo en mi dependencia en Dios, que no hago las cosas yo solo, sino que no puedo ni siquiera levantarme de la cama sin estar pidiendo que el Señor me ayude, que me guíe, porque me doy cuenta que yo no puedo solo, ¿no? Esas son algunas de las evidencias de que el Espíritu Santo está trabajando en mi vida, ¿no? Y entonces son algunas de las cosas que deberíamos mirar en nuestras vidas. Ahora, eso es, digamos, tal vez un poco teórico, pero lo que yo quiero preguntarles es que puedan mirar sus vidas, cada uno, incluyéndome a mí, que miremos nuestras vidas y digamos, en base a todo lo que hemos dicho sobre el Espíritu Santo y lo que la Biblia dice acerca de él, ¿tengo evidencias de que el Espíritu Santo vive en mí? ¿Hay evidencias de que el Espíritu Santo vive en mí, que está haciendo algo? Hace unos años dicen que había un profesor que entró a la clase y les dijo a sus alumnos
que hace unos minutos le había atropellado un camión, ¿no? Y los alumnos le dicen, no te creemos, ¿no? Obvio que no te ha atropellado un camión, no tienes ningún moretón, no estás sangrando, no tienes nada, ni tu ropa está perfecta, obviamente no te atropelló un camión, porque si te hubiera atropellado, se vería, ¿no? Estarías deshecho, ¿no? Y entonces el profesor usó eso para decir, eso es lo que yo pienso cuando una persona me dice que tiene el Espíritu Santo viviendo en su vida y sin embargo no hay ninguna evidencia de que el Espíritu Santo esté viviendo en él. No hay nada que lo distinga a él de una persona que no tiene al Espíritu Santo. Y te hace pensar, ¿no? Porque realmente si estamos diciendo que el Espíritu del Dios viviente, el que trajo todo el universo a existencia, el que sostiene todo con su mano poderosa, si digo que Él vive en mí, entonces debería haber algo en mi vida que me distinga, que me haga diferente de una persona que no tiene al Espíritu Santo. ¿No es cierto? Y entonces, si no veo esas evidencias del Espíritu Santo, debería hacerme pensar, ¿no? Si soy exactamente como lo era antes y no veo ningún crecimiento en mi vida, debería hacerme cuestionar, ¿no? Si veo evidencias del Espíritu Santo en mi vida, eso es algo también que me da una garantía, me da una certeza, me muestra que realmente pertenezco a Cristo, que mi fe es real y que realmente soy su hijo y voy rumbo al cielo. Pero si no hay ninguna evidencia del Espíritu Santo en mi vida, lo más probable es que no he nacido de nuevo y que no conozco al Señor. Como dice en Romanos 8:9, dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si no tengo al Espíritu Santo, no soy de Cristo. Entonces es algo para examinar, ¿no? Cada una de nuestras vidas, ¿no? Y si esta mañana te das cuenta, mirando tu vida, que realmente el Espíritu Santo no está en tu vida, el punto de todo esto no es que salgas de aquí y empieces a esforzarte por vivir una vida mejor de la que vivías antes. Ese no es el punto. Lo que deberíamos hacer, si me doy cuenta que no tengo al Espíritu Santo en mi vida, es empezar a buscar Cristo en las páginas de mi Biblia, abrir mi Biblia y empezar a pedir que Cristo se revele a mí, ¿no? Pedir que Él me dé vida espiritual, pedir que Él me llene de vida, ¿no? Que se revele a mí. Porque como dice el versículo 13, somos sellados con el Espíritu Santo el momento que escuchamos el Evangelio y creemos en Él, ¿no? Entonces eso es lo que deberíamos hacer. Entonces todo eso que he hablado hasta ahora, estábamos hablando de la primera certeza que me da el Espíritu Santo, que es, me muestra que pertenezco a Cristo. Ahora vamos a hablar de la segunda, no se asusten, no va a ser tan largo, pero la segunda certeza que me da es que tengo una esperanza futura. Vemos esto en el versículo 14, dice, hablando del Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué es arras? Tal vez algunos de ustedes en su Biblia dice garantía, ¿no? Okay, ¿qué es una garantía? Básicamente es como un adelanto de pago, ¿no? Es que te adelantan un pago y eso te asegura que después te van a dar el monto final. No sé si alguna vez han pedido que les hagan un mueble o algo así, ¿no? Y muchas veces lo que les dicen es, bueno, ahora con el pedido me das 20% y cuando el mueble esté terminado me tienes que pagar el monto total, ¿no? Entonces tu adelanto asegura de que finalmente va a haber un pago final. O a veces a mí me ha pasado que he hecho algún campamento, ¿no? Y para reservar el lugar tienes que pagar cierto monto y eso le asegura al campamento que no vas a ir a, digamos, hacerte al loco, sino que como ya pagaste una porción, que vas a pagar el monto final después de que acabe el campamento. Esa es la idea aquí, ¿no? Nos está mostrando que Dios nos ha dado su Espíritu como un adelanto que asegura que un día nosotros vamos a tener la herencia completa, ¿no? Nos da su Espíritu como una garantía parcial de una herencia que vamos a recibir por completo en el futuro. En 1 Pedro habla de que tenemos una herencia que es incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que se reserva en los cielos para los creyentes.
Entonces, pensando en eso un poco, ¿no? Lo que estamos diciendo es que si yo tengo al Espíritu Santo en mi vida, yo ya estoy disfrutando una parte de la herencia, ¿no? ¿Por qué? Porque la verdad es que es un gozo y una bendición increíble poder decir que yo tengo el Espíritu del Dios viviente viviendo en mi vida. Eso es impresionante, ¿no? Entonces, es algo increíble y es algo hermoso, es algo que debería alegrar nuestras vidas, ¿no? Pero lo que nos muestra es que un día, aunque eso es bueno, un día yo voy a tener algo incluso mejor que eso, ¿no? Porque hoy en día, si bien tengo comunión con Dios, no es una comunión perfecta, pero un día cuando yo esté en la presencia de Dios, voy a tener una comunión perfecta y todas las promesas que Dios me hace van a ser hechas real, ¿no? Entonces, esa herencia es parcial ahora, pero un día va a ser completa. Es como cuando vamos no sé si alguna vez fueron a un banquete, ¿no? Y te traen el aperitivo y lo comes y lo disfrutas, pero lo que hace es darte ganas de más, ¿no? Porque es algo chiquito y dices, bueno, eso me hace esperar por el plato entero. Y esa es la idea, ¿no? Que nosotros hoy en día tenemos una parte de esta herencia, pero un día la vamos a tener por completo. Y entonces, pensando un poco en esto, ¿cómo esto afecta a mi vida? Creo que hace dos cosas muy importantes, ¿no? Por un lado, me muestra que es posible experimentar ese gozo de vivir en la presencia de Dios ahora mismo. No necesito esperar hasta que vaya al cielo para disfrutar de Dios, ¿no? Pero al mismo tiempo, otra cosa que hace es que me hace ver que si bien la relación que yo tengo con Dios ahora es increíble, que un día va a ser incluso mejor, ¿no? Y entonces eso me hace dar ganas de estar en la presencia de Dios. Me hace antojar la eternidad, me hace antojar el día en que yo esté en su presencia. Entonces, esas son las dos certezas principales que vemos en este pasaje, ¿no? Que cuando veo el Espíritu Santo en mi vida, tengo la certeza de que pertenezco a Dios y tengo la certeza de que tengo una esperanza futura. Son las dos certezas. Ahora, quiero terminar contándoles una historia sobre John Wesley. Él era el fundador del metodismo. Y es muy interesante cuando ustedes ven, si leen su historia, en sus primeros años, cuando era joven todavía, él era un muchacho, un hombre muy religioso, era alguien muy como que activo, alguien muy diligente en sus disciplinas espirituales, era un hombre que hacía muchas actividades, ¿no? Pero lo que es fascinante es que él, a pesar de toda su religiosidad, era un hombre que no tenía seguridad de su salvación. ¿Y saben por qué? Porque él siempre se preguntaba si estaba haciendo lo suficiente, ¿no? Siempre decía, ¿será suficiente lo que estoy haciendo? ¿O necesito esforzarme más o hacer más actividades para estar seguro de que soy salvo? Y algo que esa inseguridad le llevó a hacer fue que un día se fue al campo misionero. Y quiero leerles algo que él escribe sobre la razón por la que fue a ser misionero. Dice, mi motivo principal para ser misionero entre los indios en Georgia era la esperanza de salvar mi propia alma. ¿Escucharon eso? Lo hizo porque quería salvar su propia alma. Fascinante, ¿no? O sea, básicamente él no estaba seguro de su salvación, pensaba que haciendo cosas iba a ser salvo, ¿no? Y entonces él se va a las misiones y cuando estaba en el barco vino una tormenta muy grande y o sea, el barco estaba por hundirse, todos estaban en peligro de perder su vida. Y él, aunque era como que el capellán del barco, el que debería tener las respuestas y el que debería ser el líder espiritual, él estaba muriendo de miedo porque no estaba listo para morir y él tenía temor a la muerte. Y fue interesante porque él miró a otro grupo de misioneros de Alemania y ellos estaban muy tranquilos, estaban calmados, no tenían miedo, incluso parecía que tenían gozo y estaban cantando alabanzas y no tenían miedo de morir, ¿no? Y esa experiencia fue algo que Dios usó en la vida de John Wesley para mostrarle que él realmente no tenía seguridad de salvación, ¿no? Y le mostró que él realmente no era salvo y que estaba basando su salvación en la cosa incorrecta. ¿En qué estaba basando su salvación? Su propio esfuerzo, lo que él podía hacer, ¿no? Y no fue hasta unos años después que alguien le estaba leyendo
una parte de un comentario de Lutero, que él empezó a entender que lo que nos da nuestra base de la salvación es Cristo, es la cruz de Cristo, y no nada de lo que nosotros podamos hacer, ¿no? Y cuando él entendió eso, él empezó a tener una paz en su salvación y una seguridad de su salvación que nunca antes había tenido. Ahora, ¿por qué les quería contar esta historia? Básicamente para que podamos pensar que Dios no quiere que vivamos nuestras vidas cristianas en incertidumbre. Dios no quiere que vivamos nuestras vidas siempre dudando de si somos salvos, si realmente somos hijos, si realmente vamos al cielo, que nunca sepamos dónde estamos en relación a Dios, que no sepamos cuál es nuestra posición espiritual, ¿no? Dios quiere que tengamos certeza. Obviamente no quiere que tengamos una certeza falsa, no quiere que pienses que eres salvo cuando no lo eres, ¿no? Pero si realmente eres hijo de Dios, quiere que tengas esa certeza, ¿no? Y por eso hace este tipo de cosas en la Biblia. Nos recuerda una y otra vez que la base de mi salvación no es mi esfuerzo, sino solo la cruz de Cristo. Me hace recuerdo de eso una y otra vez, justamente para que pueda tener certeza de salvación. Y la otra cosa que hace es mostrarnos que si el Espíritu Santo está en nosotros, podemos tener esa certeza de que pertenezco a Cristo, porque Él es el sello en mi vida y que además tengo una esperanza futura. Entonces, eso es algo que necesitamos constantemente hacernos nos recuerda, ¿no? Y voy a pedir que podamos inclinar nuestras cabezas, vamos a terminar orando. Padre, te damos gracias por estas certezas que tú nos das en tu palabra, Señor. Te damos gracias porque tú eres un Dios bueno, Señor, que quiere que realmente podamos experimentar el gozo de la salvación, incluso a este lado de la eternidad, Señor. Ayúdanos a realmente tener esa certeza, Señor. Y Señor, también oro que si alguno de nosotros al escuchar esto nos damos cuenta que realmente no somos hijos tuyos, Señor, que realmente tu espíritu no vive en nosotros, que también esto sea una oportunidad de poder buscarte, Señor, de poder venir a ti, buscar salvación en ti, Señor. Y para los que somos creyentes, Señor, oro que también esto sea algo que fortalezca nuestra fe, Señor. Ayúdanos a realmente saber lo que somos y lo que tenemos en ti, Señor, y tener esa certeza y ese gozo en tu salvación. Te agradecemos por tu palabra y oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.